Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo. Seguimos aquí en Quinótico, en el corazón de la Sala Borao, en la Cineteca, en el Matadero de Madrid, contando todo lo que da de sí pues ECAM Forum. Ya lo sabéis, pero es el evento que organiza ECAM para fomentar el diálogo industrial y permitir que cineastas, productoras, agentes de venta y todas esas patas, digamos, que hacen funcionar la industria del cine, pues se encuentren para dar lugar a nuevo cine, a nuevas películas, a cine incipiente. Ahora es el turno, y quizá el más importante de la jornada de hoy, para hablar con las directoras, en este caso con las que están en la parte de Films to Come, que nos van a contar pues, cuál es su proyecto, más o menos para qué sirve ECAM Forum, que yo creo que es la gran pregunta de hoy. Pero bueno, vamos con las presentaciones, que es lo que toca, el rigor. A mi derecha, más cerquita, tengo a Ray María, que presenta El Gran Desgarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí con mis compañeras y contigo charlando. Muchas gracias. Un poquito más allá tengo a Nerea Castro, que presenta Canción Animal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, también muy contenta. Gracias. Seguimos pasando el turno. Tenemos a Elena Molina con El Dilema de las Anguilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, también muy contenta, muy bien acompañada. Me gusta mucho. Me gusta el espíritu de sororidad, de hermandad que tenéis. En plan, no hay una competición, lo cual me parece bastante guay. Un poquito más allá tengo a Carmen Jiménez con el proyecto Respirando Fuego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta también. En la misma línea, la misma tónica. Y un poquito más lejos ya, en el extremo, tengo a Ingrid Pokropek, que presenta Las Ilusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy contenta y acá representando a Argentina. Bueno, pues mira, me lo has puesto votando, ya que empezamos por allí contigo, Ingrid. Te voy a pedir, sé que es difícil, igual es lo que más has hecho estos días o vas a hacer estos días en ECAM Forum, que es explicar un poco qué es Las Ilusiones. Bueno, Las Ilusiones es mi segunda película de ficción, después de mi primera película, que es Los Tonos Mayores. Y es una película en la que 3 personas piden un deseo a una estrella fugaz, y la estrella fugaz, por un error de cálculo, le cumple a cada una el deseo de la otra, desatando el caos. Uh-huh. Bueno, volvemos si queréis para acá con Carmen. ¿Cómo es Respirando Fuego? ¿Qué es? ¿Cómo la estás explicando? Pues a ver si soy capaz de explicarlo de esa forma tan sucinta y elegante como Ingrid. Respirando Fuego es una historia que sucede en el mundo de la alta cocina y sigue a una chica que está iniciándose en ese mundo y comienza una relación de pareja con otra chef que tiene un poquito más de experiencia. Y vamos a verlas en un entorno de 5 años. Vamos a ir viendo cómo juntas van consiguiendo sus objetivos profesionales, como en ese sentido sigue una línea muy ascendente, pero a la vez su relación se va degradando y haciendo cada vez más tóxica y más violenta. Uh-huh. Vamos con Elena para que nos explique cómo es el dilema de las anguilas. Pues El Dilema de las Anguilas es mi primera película de ficción después de mi experiencia en no ficción, y es la historia de Dolors, que es una mujer joven de casi 20 años, está a punto de cumplir 20 años y está en la fase final del sistema de protección, y después de haber sido tan perfecta como se le ha exigido para poder merecer esa protección, tiene una serie de problemas que tienen que ver con la precariedad, la dificultad de encontrar un piso y de sostener la pequeña comunidad que había creado en el piso de acogida en el que vivía, que le empujan hacia ideas que implican violencia, racismo y perder no tanto el piso, sino la familia que había creado ahí dentro. Uh-huh. Nerea, ¿cómo es ese pitch, digamos, inicial de Canción Animal? Bueno, pues Canción Animal cuenta la historia de Maika, que es una chavala de 18 años que lleva ocultando su naturaleza toda la vida porque es mitad humana, mitad pájaro. Entonces, ella tiene las alas atrofiadas de esconderlas toda la vida debajo de un corsé ortopédico y espera con anhelo que llegue el momento en que se las puedan cortar para poder tener por fin una vida normal. Uh-huh. Luego, para que veáis que la gente dice esta cuñadez de que todo el cine español es igual y que todo el cine dirigido en España por mujeres es igual. Ray María, El Gran Desgarro, ¿de qué va? ¿Qué es? Pues es una película que tiene en el centro un grupo de personajes en torno a los 40 años que están nublados, exhaustos, cansados, incapaces de proyectarse al futuro, atrapados como en una especie de espiral, y lo que viene la película a plantear es algo radical, que es que la realidad ya sería una catástrofe, lenta catástrofe, y quizá
el apocalipsis podría ser la única salvación para todos, o al menos para este grupo de perdedores. Bueno, vamos a bordo del aceleracionismo. Me quedo contigo para preguntarte un poco por lo que estamos haciendo aquí estos días en ECAM Forum, para que la gente lo entienda, porque esto lo va a escuchar gente de industria, pero también en Onda Cero lo puede escuchar gente que simplemente esté pasando con el dial por ahí. ¿Qué es ECAM Forum? ¿Cómo funciona? ¿Qué estáis haciendo estos días aquí? Bueno, si lo he entendido bien, es principalmente un foro para fomentar la coproducción internacional. O sea que lo que ha pasado estos días es que han invitado a muchos productores, distribuidores, agentes de ventas del ámbito internacional para intentar que hagamos alianzas para nuestras películas. Es verdad que el cine de autor contemporáneo no se entiende apenas sin la coproducción internacional, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad de mejorar la financiación de las películas y también de conseguir que luego puedan salir también de España, ¿no? Y conseguir unas audiencias más amplias y unos recorridos más universales para nuestras películas. Sobre esa universalidad le quiero preguntar, por ejemplo, a Carmen, que tiene ahí el micro. Claro, hay una cosa que ha surgido en todos los encuentros, en todas estas mesas redondas, que es el de proteger el espíritu de la película. Al pasar por talleres, al pasar por laboratorios, al pasar por mercados, incluso como puede entenderse Forum en cierto sentido, ¿cómo proteges tú el espíritu de la película que querías contar desde un principio? Pues mira, la verdad que es un proceso difícil y retador, pero creo que también nos pone en un entrenamiento muy bueno para cuando llegue la hora de hacer la película, porque al final cuando haces una película te vas topando con la realidad material, ¿no? O sea, ahora mismo la película está en nuestra cabeza y en el papel y ahí puede ser cualquier cosa, pero cuando la tienes que hacer empiezan a venir muchas decisiones difíciles y a veces hay que tomarlas en demasiado poco tiempo. Entonces ahora mismo al enfrentarnos a este proceso de, sobre todo en el laboratorio, ¿no? De recibir notas de tus mentores, por ejemplo, o ese feedback continuo de mucha gente que viene y opina, te ayuda a encontrar algunas cosas que tú no habías visto, a veces te hace irte en una dirección un rato que de repente te sientes que te estás perdiendo y tienes que volver. Entonces, como te vas reencontrando, yo siento que al final de todo este intercambio, para mí es como que me voy acercando más y más a la esencia de lo que realmente yo quería contar. Aprovechando que tienes a Ingrid al lado, quería preguntarte exactamente lo mismo, pero en una clave también transnacional, en el sentido de buscar esa coproducción en países como España, en países europeos, sin perder la idiosincrasia, sin perder exactamente lo que tú querías contar, porque hemos visto que en los últimos años ha funcionado mucho ese modelo. Películas argentinas, chilenas, peruanas, colombianas han encontrado en España, en Francia, en Alemania esa parte, ese dinero que les faltaba. Sí, totalmente. Bueno, en este momento, más que nunca, para Argentina, que está atravesando una gran incertidumbre en cuanto a la industria cinematográfica y el futuro del cine, con algunas, con esperanza, pero bueno, a la vez la situación es muy complicada. Digo con esperanza porque el argentino tiende a sobrevivir ante cualquier cosa, como las cucarachas, digamos. Y en ese sentido, lugares como este y la coproducción es medio esencial para nosotros, pero bueno, es importante, y esto no es una respuesta, sino una pregunta, tratar de encontrar la manera de que nuestras películas mantengan su esencia. Digo, mi película es muy porteña, es muy de la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez tratando de potenciar de qué manera puede ser posible una coproducción que le sirva a todas las partes e incorporar algo de talento y de ideas de otros países, eso, sin perder lo original que tiene la película y lo local, argentino. Me gustaría ir con Nerea, por supuesto, en cualquier momento, si alguna quiere intervenir o quiere reflexionar sobre algo en concreto, por favor, simplemente decídmelo. Quería preguntarte eso, lo de proteger el espíritu de la película, pero también en relación con la parte industrial. No se nos tiene que olvidar que idealmente no vamos a inventar nada el debate entre lo autoral y lo industrial, pero la película tendría que ser vista por el mayor número de gente. Entonces, quería preguntarte eso, ¿se puede casar, se puede maridar esa protección del espíritu con las, vamos a llamarlas, concesiones que hay que hacer para estar en la parte industrial? Hombre, pues yo creo que
cada una lo gestiona y como puede, pero yo creo que es interesante escuchar, ¿no? Estos marcos nos dan la oportunidad de darnos cuenta de realmente cómo es el mercado, ¿no? Y qué pide y qué exigencias tiene. Entonces, yo creo que bueno, es interesante como ser muy ser muy consciente y saber filtrar, ¿no? Qué cosas te llegan de fuera en las que es interesante ceder y en qué otras te tienes que hacer fuerte y luchar para que no se pierda, pues eso, el alma, ¿no? del proyecto. Elena, quería preguntarte, sé que es difícil de responder, me vas a perdonar, pero te han preguntado, o sea, es doble la pregunta, te han preguntado para quién es tu película, en el sentido de un target, y segundo, ¿cómo se responde a eso? Sí, mira, justamente esta mañana, bueno, hace un rato que he tenido una reunión, me han preguntado eso y claro, mi película está habitada por mujeres jóvenes entre 18 y 20 años y obviamente a mí me encantaría y me chiflaría que fueran parte del público, pero es verdad que es una franja de edad que quizás no está ahora habitando los cines. Pero como estamos trabajando mucho el proyecto en la incubadora desde ese punto de vista, ¿no? de la creación de audiencias, es muy interesante pensar en que obviamente pues, el público cinéfilo, ¿no? porque al final queremos que sea una película de autora y sería como el primero que nos encantaría que ocupe las salas, pero encontrar la manera, ¿no? Y hemos tenido en la incubadora justamente sesiones pues con Paula de amigos que trabajamos mucho, ¿no? Cómo poder llevar a ese público joven a las salas. Y a mí personalmente, en esta fase en la que en realidad estoy aún escribiendo, eso me ha ayudado también a escribir y a pensar desde dónde, ¿no? Y cómo construir estas protagonistas para que puedan arrastrar a otras posibles chicas que, ¿no? como sus homólogas en la realidad al cine. Entonces, bueno, sí, no, se pregunta, es difícil, es una respuesta que pues está entre el deseo, ¿no? que queremos y la realidad que luego se puede acceder, pero ahí estamos trabajando. Quería trasladar la pregunta a Ray María, si a ti en algún sentido, no sé si te sienta mal o crees que no es una pregunta que tengas que responder tú como autora, o al revés, crees que también las directoras tenéis que estar implicadas en esa parte. ¿En el diseño de audiencias? En el cómo se va a, no sé si vender la película, pero por lo menos tener claro antes de hacerla para quién es. Sí, yo creo que sí que es importante pensar en para quién es. Y bueno, yo también esto es muy personal y Claro. Yo por lo menos mis películas anteriores son, digamos, un poco ensimismadas y ahora mismo yo sí que he sentido ese deseo de llegar a más público, ¿no? de poder hacer películas que puedan apelar a más gente. Entonces, bueno, eso es un deseo que si lo tienes dentro, pues lo vas a poner en marcha desde el minuto uno, ¿no? Desde que diseñas casi la premisa de la película y en todas las fases que van después. A mí me encanta pensar siempre, yo destilo la premisa ad infinitum y luego me gusta mucho pensar también en el cartel, incluso en el tráiler. Son como cosas mecanismos que me ayudan desde el principio de la concepción del proyecto y de una manera artística, pero que luego, una vez vas trabajando los aspectos de producción, se conecta con toda esa otra parte y está muy bien que sea así y cuanto antes, mejor. Quería preguntarle a Carmen sobre la figura del productor, porque también ha salido mucho en las conversaciones de estos días cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha mutado desde esa figura de hegemonía absoluta a una persona que trabaja con vosotras, que está peleando, está fraguando esa película. Con tu experiencia en el audiovisual, ¿has notado ese cambio? ¿Has notado esa nueva sensibilidad? ¿O el productor sigue siendo el productor, la persona que lleva el Excel y que está pendiente del dinero? Pues a ver, yo creo que depende un poco del proyecto en el que te impliques, ¿no? O sea, yo trabajo mucho en televisión y ahí o en proyectos que son más por encargo y ahí son proyectos que provienen de un productor. Muchas veces también hay una diferencia generacional y por tanto hay como diferentes maneras de hacer las cosas. En un proyecto como estos que tenemos aquí, que son proyectos muy personales, bueno, no sé mis compañeras, pero al menos yo, mi deseo y la forma de elegir con quién trabajo ha sido buscar personas con las que me entiendo a un nivel humano, a un nivel
ético, a un nivel estético, ¿no? Como que hay una sintonía y cada una hacemos nuestra parte del trabajo y al final colaboramos y vamos en la misma dirección y es una sensación de horizontalidad para todo el proceso, ¿no? Entonces es distinto que cuando trabajas con productores a lo mejor que se colocan más arriba. No sé si es un cambio que afecta a todos siempre en cualquier caso. Yo creo que ahora mismo hay muchos productores que siguen trabajando desde esa verticalidad. En fin, creo que hay un poco de todo. Con suerte sería bueno que fuéramos hacia un modelo un poco más horizontal, yo diría. No sé, Elena, ¿cómo lo ves tú, lo de la horizontalidad? ¿Crees que el cine tiene que ir hacia ese lugar? Para mí es que son viajes tan largos hacer una película que creo que si no se construyen relaciones sanas, ¿no? Como en cualquier tipo de convivencia, es que creo que la forma de trabajar debería de ser como la de convivir, ¿no? Y cuidando el proceso, cuidando a las personas con las que trabajas y obviamente cuidando la película y el proyecto creativo que estás haciendo. Entonces, creo que, bueno, horizontalidad, obviamente me encantaría, quizás no es la palabra, y es como un ecosistema que va mutando, ¿no? Y encontrando el momento en el que, pues como en un pitching, ¿no? Que estos días es lo que estamos haciendo. Hay momentos en los que el peso está más en la parte creativa y comunicarlo de una manera, pero si no tienes al lado a alguien que soporta esa creatividad desde otro lugar y te apoya, pues creo que es imposible. Entonces, para mí, tiene todo mucho que ver con los cuidados, quizá por eso estoy haciendo también esta película, ¿no? De lo importante que es cuidar a quien tienes al lado y que el ecosistema, para que el ecosistema funcione, ¿no? Y que da igual si tú te dedicas a un Excel y yo me dedico a escribir el guión, porque al final yo sin ti no vivo y tú sin mí no vives, por lo tanto, cuidémonos. Sobre cuidarnos, claro, hemos hablado del carácter. Quería preguntarle a Nerea sobre cómo, o sea, hemos hablado de cómo muta la producción, pero también quería plantearos un tema que también ha surgido, que es el tema de la edad y a la edad a la que se hacen las películas. Claro, hemos pasado... me encantan las risas. Seguro que tenéis muchísimas opiniones y es lo bueno y lo divertido. Claro, hemos pasado de que a finales de los 90 la dirección Nobel en los Goya estaba en los 25-26 años a que ahora el premio lo están ganando personas por encima de los 40. Esto es el dato, esto es digamos, lo aséptico. Entonces, te quería preguntar, Nerea, la pregunta dificilísima otra vez, ¿qué significa esto? ¿Significa algo, de hecho? En plan, es un poco la pregunta. Pues mira, yo no sé lo que significa, pero yo sí sé que es muy gracioso que me lo preguntes a mí porque yo no sé, estoy a punto de hacer la marca, ¿sabes? Creo que la tenía Arantxa Echevarría y estoy a punto yo de quitársela. Entonces... No le ha ido mal, ¿eh? Tampoco. No le ha ido mal, no, sigo sus pasos tranquilamente, no pasa nada. O sea, yo lo que creo es que, bueno, pues que yo en mi caso, por ejemplo, he empezado a imaginarme la posibilidad de dirigir muy tarde, porque es que no me la podía imaginar, porque no veía otras que fueran como yo que lo hicieran. Entonces, a mí me parece que no pasa nada, que está bien. O sea, yo estoy súper contenta de, con la edad que tengo, estar con toda la ilusión que tengo, ¿sabes? Sintiendo que tengo la cabeza muy amueblada, que tengo una experiencia de vida y una trayectoria que me da templanza, que me da criterio. Entonces, yo estoy contenta de cómo me parece bien. O sea, las siguientes generaciones van a empezar a dirigir mucho antes, está clarísimo. Pero bueno, a nosotras nos ha tocado este momento, pues lo aceptamos con alegría, yo creo, yo por mi parte. No sé, Remaría, que estabas ahí como con ganas de decir cosas. Me ha hecho mucha gracia lo de batir la marca de Arantxa Echevarría. A mí me encanta cuando todavía me llaman cineasta joven, ¿no? Es como, ¡ay, qué alegría! Mira, todavía nos consideran cineastas jóvenes. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Yo estaba pensando, Fassbinder, a nuestra edad, ya estaba muerto y había dirigido como 50 largometrajes, no sé, una cifra descomunal, inabarcable. Y de grandísimas películas, series de televisión, Berlín Alexanderplatz, en plan, a mí me parece que me da rabia que todas las películas se tengan que hacer igual, que todas tarden tanto en hacerse y que haya esa homogenización de los procesos que puede ser beneficioso para unos cuantos, pero desde luego no para todos y no para todas las películas. Y eso es algo que me frustra profundamente. Me gustaría tener la oportunidad de hacer más películas y de que mis compañeras cineastas también las pudieran hacer y de que pudiéramos plantearnos películas de distintos tamaños,
y que pudiéramos levantarlas de distintas formas y que no fuese, digamos, mandatario pasar por todos estos laboratorios, mercados, que para algunos proyectos sin duda pueden estar muy bien y que para otros igual no son la vía, ¿no? Hay películas también que se necesitan hacer más rápido y que apelan a un momento o a un sentir concreto, ¿no? Y que me parece que muchas películas están llegando tarde a lo que querían decir. Así que bueno, sí y no, ¿no? Que todo sea igual, yo creo que nunca es bueno para el arte. Ahora voy contigo, Elena, que sé que tienes alguna opinión, pero quería ir con Ingrid primero, porque a lo mejor la pregunta para ti es el tema de, o sea, es el tema de la edad y es el tema del tiempo y la precocidad también. Quiero decir, son tus dos películas, al final van a salir en un espacio de tiempo relativamente corto, si todo va bien, si todo va como esperas. No sé, ¿cómo es esa parte también, la de llegar y besar el santo, entre comillas, que con lo difícil que es? Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, en realidad mi experiencia es un poco la opuesta Claro. a la de ella, porque siento que desde los 4 años que quise ser directora de cine, entonces fue algo como que siempre estuvo muy claro. Entonces, bueno, la primera película llegó temprano, pero siento que al revés, que para esta segunda película ahora tengo una calma y una paciencia que el cine argentino amerita, digo, porque uno tiene que tener paciencia porque nadie sabe cómo van a seguir las cosas. Entonces yo no creo que salga muy pronto esta próxima película, creo que va a tomar unos años justamente de juntar el dinero en mi país, afuera, etcétera, y no es algo que en este momento me problematice. Yo entiendo lo problemático que puede ser en otros casos cuando está hablando de algo de la actualidad y demás, y no llegar tarde a eso, pero en mi caso, bueno, estoy tranquila y a la vez tengo un proyecto documental que me va llenando un poco el tiempo. No sé, Elena, si querías aportar ahí. Bueno, el tema de la edad, a mí es que me parece que, por lo menos, yo creo que estoy un poquito entre medias de lo que comentáis y me parece que tengo muchas amigas que quizás en el momento en el que estaban estudiando o se planteaban qué hacer, no era imposible ser directora de cine. Yo incluso cuando también empecé, que más o menos era plena crisis, era un momento como impensable y sin embargo en los últimos creo que 8 años, 10, siendo como generosa, pero en los últimos 5, ¿no? Siendo mujer, o sea, ahora mismo es como que sí que hay un ejemplo, ¿no? Lo que tú decías, que igual desde los 4 años antes era muy difícil planteártelo. Entonces creo que también a mí personalmente el hecho de que haya estas redes, también lo que decías de los laboratorios, es verdad que no hay que homogeneizar, pero el hecho de que haya, ¿no?, como ciertos espacios que te apoyen, asociaciones, creo que, bueno, esto cambia las cosas y hace que puedas acceder a plantearte pues ser directora y que eso pues te llega con la edad que te llega y que no debería de haber un edadismo marcado, ¿no? A mí me da un poco de rabia que se juzgue como por la edad que tengas, ¿no? Es como el momento en el que estás y que bienvenida sea la experiencia que te lleve a contar lo que quieres contar. Claro, quiero ir con Carmen, porque antes decías el tema de los encargos y claro, esto lo pongo en relación con una de las agentes de ventas que nos ha dicho estos días que son 5 años el tiempo que puede llevar más o menos de media un largometraje autoral, un largometraje como los que proponéis vosotras. ¿De qué se come mientras? Qué buena pregunta. Bueno, pues depende un poco de cada una. Yo creo que al final hay mucho trabajo de encargo, clases, ser script doctor de proyectos. Creo que esas son como las 3 líneas así más normales en las que te... La verdad es que es una pena, ¿eh? O sea, yo ahora llevo un tiempo que solo estoy con mi película, pero bueno, porque he tenido una circunstancia que me lo ha permitido, ahora tengo que volver a ponerme con cosas y me da pena porque no me apetece nada, me apetece estar metida en el mundo de la peli, me apetece empujarla, quiero estar ahí, no quiero estar en otro sitio, pero es verdad que aprieta y que no hay pues muchísimo dinero de desarrollo en España, no hay como un buen sostén para estos procesos. Claro, de hecho, esta semana justo se acaban de aprobar de nuevo, han vuelto a la vida las ayudas de guión, ya están en el BOE. Y bueno, no sé, Elena, que estabas ahí en plan hablando de eso, de lo que es transversal a muchos de vuestros casos.
Bueno, un poco porque yo he hablado más de la dificultad de ser mujer directora, pero obviamente hay un tema de clase que marca desde el principio, ¿no? El poder acceder a una escuela de cine que normalmente exige pues una serie de ingresos que no todo el mundo puede tener y que yo también, un poco lo que decía antes del edadismo, también me parece que obviamente estoy en el mismo punto que dice Carmen, de me encantaría estar solo con mi peli, pero a mí, por ejemplo, el trabajar en proyectos de encargo, ahora he hecho una serie para Movistar que he podido rodar en 16 milímetros, que es algo que era un sueño que tenía desde siempre y que nunca jamás había podido hacer en mis proyectos independientes porque los presupuestos no lo permitían. Sin embargo, ha habido como una comprensión, un respeto dentro de que era un encargo, que hubiera como esa mirada autoral y he podido rodar unas imágenes que para mí personalmente han sido como muy importantes y que creo que pueden ayudarme mucho en lo que estoy escribiendo ahora. Entonces también agradezco mucho los espacios en los que, aunque es un encargo, se permite, o yo al menos mi forma de trabajar es como hacerlo muy mío, ¿no? Y poner lo mejor que tengo en ese trabajo. Entonces, también me parece que es un poco, no sé cómo decir, despiadado de parte de la gente que no necesita trabajar de encargo, como denostar tanto el trabajar en otro tipo de producciones, y creo que se hacen cosas de muy alta calidad y que creo que hay que respetar, y que también es un espacio creativo, ¿no? Que lo que creo que deberíamos de hacer es empujar porque todo ese mundo más de encargo sea un magma creativo que repercuta en el otro lado y no denostarlo totalmente, ¿no? Como encontrar el equilibrio. Sería un poco mi sueño y propuesta. Quería darle el micro a Rey María porque Nerea, si no, va a pensar que le hago todas las preguntas difíciles. Claro, yo sé que esto es subjetivo, que son oleadas, pero la pregunta es clara, además poniéndolo en relación con todo lo que estáis diciendo. ¿Es el cine español autoral un poquito pijo? ¿En sus temas, en sus cosas? ¿Quieres llenarme de enemigos? Sí. Ok. En plan, ese es el gran titular. Sí, es un poco pijo. No sé, en plan, Nerea, si quieres aportar algo en ese aspecto, o por lo menos en la percepción, que a veces no sé si no se entiende bien cómo es ese cine. Cualquiera de las dos que pueda intervenir, o sea, sin problema. Lanzaos. Es complicado el barro, ¿eh? A ver, ¿cómo? O sea, la pregunta es... Si al narrarlo clases altas, el cine español se está preocupando por esas clases altas. Sí, bueno, sí, es así, pero es verdad que ahora este asunto de los laboratorios y tal, yo creo que democratiza un poco, porque ahí sí que tenemos acceso a las personas que no hemos pasado por escuelas, que no hemos pasado ni siquiera por la universidad, y de repente estás accediendo a conocimiento y a la experiencia de la gente con la que compartes, compañeras y mentores y tal. Entonces, yo creo que es lo bueno que tiene, o sea, aparte, al margen de que se critique esto de la homogeneización y tal, o sea, a mí me parece que democratiza y que está muy bien en ese sentido. Lo que, o sea, todo este caldo que se está generando, ¿no? Y que da oportunidades. Vuelvo a Rey María un momento, ahora es más fácil. Claro, estos días también estamos hablando hablamos esa parte del llegar al público, de la parte industrial, pero también la parte de el prestigio, del coproducir con X para llegar ahí. Me explico. Todo el mundo sabe que las puertas de Cannes son más fáciles de abrir si coproduces con alguien en Francia, por ejemplo. Esto puede ser mucha gente dirá que es un mito, pero bueno, solo hay que ver la selección oficial de este año, que había muchas películas de otros países coproducidas con Francia. Entonces quería preguntarte un poco eso, cuando os sentáis con una productora internacional, ¿te da tiempo a pensar en eso? ¿O es una cosa más de guerrilla de decir, bueno, nos dan lo que necesitamos para sacar la película, nos interesa también a un nivel ético, a un nivel moral, a un nivel de sinergias? ¿O estáis pensando también en el siguiente paso? ¿Te da tiempo a pensar en toda esa parte? A ver, yo creo que hay muchos cineastas que priorizan claramente poder estrenar sus trabajos en un festival como Cannes, y que claramente eso se tiene que diseñar estratégicamente con mucho tiempo, aunque igual no lo logras tampoco, claro. Evidentemente. De hecho, es lo más probable, porque Cannes pues, solo puede enseñar un puñado de películas cada año. Yo creo que sí, que cada uno sabe o tiene que saber o intuir hacia dónde se quiere dirigir, cuál es el lugar idóneo
para enseñar la película por primera vez, cuál es el camino que se puede trazar, que pueda ser más interesante para esa película y ser consecuente a eso, a esa idea inicial. Bueno, es verdad que como que el cine español ha tenido en los últimos años mucho prestigio en festivales internacionales de cine. La pena o la cara o el reverso de la moneda es que pese a ello no han conseguido tener cierta trascendencia a nivel social, ¿no? Enganchar con la sociedad, llevar gente a las salas, no perder a la gente joven. Entonces, quizá estaría bien que no priorizáramos solo el prestigio que nos pueden proporcionar los festivales clase A, por ejemplo, y que buscáramos, ¿no?, la manera de remover algo, ¿no?, socialmente que pudiera ser interesante, ¿no? Y creo que eso no se ha conseguido todavía, ¿no?, en esta última racha de éxito del cine español en los festivales. Claro, esto me sirve también para hablar de prestigio, para hablar de la internacionalización del cine, para preguntarle a Ingrid, porque en el último Festival de Cannes se presentó un estudio que analizaba la penetración del cine europeo tanto en Argentina como en México y Brasil, que son los 3 mercados más grandes de LATAM. Y claro, los resultados eran paupérrimos. No está llegando ese cine, representa un mínimo, y todavía era casi peor, era más triste la situación del cine nacional, de lo que se veían las películas argentinas, mexicanas y brasileñas dentro de sus propias fronteras. ¿Está rota esa relación en Argentina, más allá de los eventos políticos y de las significancias que eso pueda tener a nivel incluso filosófico? ¿Pero crees que se puede reconciliar, por ejemplo, en este caso el cine argentino, con su gente, con su propio público? No manejo los números exactos de los porcentajes, en ese sentido, la relación entre el espectador y las películas argentinas, pero sí creo que hay algo de que hubo mucha, desde el gobierno hacia el cine argentino, una fuerte enemistad que posicionó al cine argentino como un villano, desde un lugar muy equivocado, como si el Instituto de Cine le quitara a los pobres de nuestro país para pagar las películas de los ricos, cosa que no es así, porque el instituto funciona de otra manera, y es justamente el cine el que alimenta el propio cine, con las entradas, bueno, etcétera, etcétera. Es un poco largo de explicar, pero sí siento que más allá de esa cuestión política, no es la misma relación la que tiene el público argentino con su cine que el que tiene el español con su cine, o por lo menos la idea que yo tengo. Porque ustedes sabrán mejor que yo, pero bueno, es como muy y el circuito, hay algunos actores que mueven mucho, otros que no mueven nada, ya todos conocerán a Ricardo Darín. Y en ese sentido, nada, bueno, el cine argentino ha encontrado maneras de reinventarse, el circuito independiente es súper interesante, y hay un gran público del cine independiente, pero es como si hubiera una gran brecha entre el cine independiente y el cine comercial, en el que hay películas comerciales que si no tienen a Ricardo Darín, bueno, no las va a ver nadie. Es difícil, la verdad. Se nos va acabando el tiempo. Yo de verdad que os escucharía 25 horas. Creo que tenéis un podcast propio, o sea, os lo dejo como idea. Y me gustaría volver desde Ingrid para acá, preguntándoos, por cerrar, ¿cómo sería para ti esta edición ideal de Cannes Forum? ¿Qué sería el objetivo? ¿Con qué te irías contenta de aquí? ¿Yo? Bueno, esa pregunta me parece difícil, la verdad. Yo ya estoy recontenta de estar acá y muy sorprendida, muy agradecida además de venir desde Sudamérica hasta acá, así que muchas gracias a Cannes. No es mucho, la verdad, lo que siento que sumaría. Yo siento que, bueno, en mi caso, si bien soy productora, además de directora, no tengo tanta experiencia en coproducción y tal vez no estaría mal en ese sentido que hubiese algún tipo de instancia de aprendizaje y asesoría en relación a, para los que no somos europeos, cómo funcionan algunos convenios o cómo funcionan el tema de porcentajes. Digo, porque como las reuniones son tan cortitas, a veces gastamos mucho tiempo en tratar de entender nosotros cómo funciona el sistema, porque desde Sudamérica es todo muy distinto y bueno, tal vez no estaría mal que eso esté como en otra instancia. Carmen, ¿cómo sería para ti un Cannes Forum ideal? ¿Con qué te irías contenta? Pues la verdad es que
Yo me estoy yendo muy contenta, o sea, por ahora estoy muy contenta. El proyecto está todavía en desarrollo y ahora mismo todavía no hay ni siquiera un guión para compartir, entonces son reuniones un poco preliminares para testar la temperatura de lo que queremos contar y de la intención, ver qué tal funciona e imaginarnos distintos escenarios de cómo se podría hacer la película si fuera una coproducción internacional, como ir viendo ese puzzle. Quizá lo que está diciendo Ingrid de un poco de asesoría de entender cómo funcionan esas coproducciones, porque todas tienen estructuras distintas, requisitos distintos, implican cosas diferentes, podría ser interesante como recurso adicional, pero vamos, yo estoy muy contenta con lo que nos han dado aquí. Elena. Bueno, yo estoy muy alineada con lo que comenta Carmen. Para mí está siendo muy, muy interesante también, ¿no?, esta cosa de contar tu película a diferentes posibles personas que te acompañan en el viaje, ¿no?, y entender desde dónde se establecen esas relaciones, un poco lo que decía antes, ¿no?, de entender con quién trabajarías mejor, con quién peor, aparte obviamente de los números, que es algo que obviamente es mandatorio, no nos podemos olvidar, pero creo que es muy importante también estos espacios en los que de alguna manera convives, porque también ahí se entiende muy bien cómo son las relaciones y bueno, con quién puedes tener más complicidad a la hora de trabajar. Pero vamos, yo me voy contentísima, ya el hecho de estar aquí, de que la película esté rodeada de las películas de las compañeras de ahora entrevista, pero también, ¿no?, del pitching de ayer, pues me llena de orgullo y me entran como más ganas de seguir trabajando en ella y de que la peli esté a la altura, ¿no?, de la compañía. Así que muy contenta. Nerea, ¿cómo lo ves tú? Yo la verdad que ya estoy contentísima de estar aquí, de haber compartido el proyecto con tantísima gente, de haber recibido tanto feedback y felicitaciones además, que eso es como que, porque antes decías, ¿de qué coméis? Comemos mucho de fe. Porque nos pasamos mucho rato creyendo en un proyecto. Y de repente en estos marcos es como que te vuelve, ¿no? O sea, todo el curro que has hecho de repente empieza a revertir. Entonces, yo ya estoy contentísima. Ahora, si la gente que está leyendo el guión ahora mismo me dice que quiere entrar en la peli de las maneras que necesitamos, pues ya morir de dicha. Un lacito, ¿no? Bueno, pongamos un lacito a la mesa redonda con Ray María. ¿Cómo sería tu ECAM perfecto, tu ECAM Forum perfecto? Apocalíptico, no, que no. No, decir, como antes decía Ingrid, ¿no?, también nosotras tenemos una película muy madrileña que transcurre en Carabanchel, cuyo reparto es también bastante local. Entonces, hemos estado aprendiendo estos días e intentando entender si era posible abrirnos a una coproducción internacional, con qué países podría ser interesante, y eso ha sido un aprendizaje y realmente mi conclusión es que sí que es posible y lo ideal sería que de este foro pudiéramos cerrar un acuerdo de coproducción con alguno de esos países, con lo que hemos visto que existe una sintonía a todos los niveles prácticos también y financieros para poder hacerlo. Entonces, sí, realmente me encantaría que pudiéramos conseguir una coproducción internacional para el Gran Desgarro. Ese sería como, yo creo, un gran éxito para la película. Oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo a todas. Muchísimas gracias también por la sinceridad, que también os agradece. En un foro así no tendríais por qué y bajáis ahí, así que muchísimas gracias y muchísima suerte con todo lo que venga. Muchas gracias a ti. Gracias. Nosotros seguimos, ya sabéis, en Quinótico. Vamos a contar todo lo que dé de sí este Can Forum. Quinótico, la primera con K, la segunda con C.